Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Estamos, señoras y señores, con 4 magistrados a quienes agradecemos profundamente que vengan a hablar con ustedes. Está don Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doña Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, don Gilbert Armijo, integrante de la Sala Cuarta también, y Rolando Vega, magistrado integrante de la Sala Segunda. Por teléfono van a estar otros magistrados, el señor Arroyo, o sea, cualquiera que quiera participar, nosotros le vamos a dar la voz para que la gente los oiga. Porque realmente la sesión de la Corte Plena de ayer fue muy fuerte, muy intensa para ustedes, pero también para los costarricenses. En redes sociales se reflejaba mucho por la instantaneidad, ahí la gente iba opinando conforme las personas iban hablando. Fue fuerte de parte de todos, ya lo que usted había escrito, muy fuerte también, hablando de que es un derecho humano, que están violando nuestros derechos como costarricenses cuando toman una decisión de esas. La silla vacía, ni le digo. Ayer escuché al señor Armijo en Canal 7, también, o sea, hay una serie de aseveraciones de parte de ustedes que lo hacen uno pensar que se ha pisoteado la democracia, y que es verdad, o sea, que no es que yo inventé o que yo soy de verde o color, no hay color político en esto, que eso es otra cosa importantísima. Entonces, así las cosas a este momento, ¿cómo valora don Luis Paulino Mora lo que pasó? Bueno, yo lo que ocurrió ayer en la Corte Suprema de Justicia lo valoro muy positivo. Encontrar a una corte compacta en los 21 que ahí nos encontrábamos a ese momento, en una defensa de la institucionalidad del país y de la independencia de los jueces, a mí realmente me llenó de mucha emoción. No solo como presidente de la Corte, sino también como ciudadano. Yo sé que mis derechos serán respetados en el país y habrá jueces valientes que los van a hacer respetar. Nosotros somos inconformables. Fue durísimo. Desde luego que también nos sentimos agredidos. Y la manera en que se ha venido diciendo de manera reiterada que lo que se trata es de una llamada de atención a la Corte Suprema de Justicia. Si bien los costarricenses cuando cantamos el himno el 15 de septiembre decimos que no somos siervos menguados, menos podemos serlo los jueces, porque somos los garantes de los derechos de los demás. Si los jueces permitimos que se pisoteen nuestros derechos, estamos entonces aceptando que se van por nuestro medio a pisotear los derechos de los demás, y eso no puede ser. Ya desde la época napoleónica, en donde se utilizaba el Poder Judicial para mantener el statu quo, a este momento ha cambiado sustancialmente. El Poder Judicial es un poder de servicio en el que el ciudadano es lo principal que se debe tener en mirada. Doña Ana Virginia. Bueno, ya don Luis Paulino pues ha explicado bastante bien la posición de la Corte. Me parece que lo que ha pasado en la historia de Costa Rica es un noviembre negro, como lo dijo ayer doña Magda. Es algo que no veíamos hace mucho tiempo. Cuando nosotros los costarricenses firmamos el Pacto Social en el 49, uno de los principios más importantes fue precisamente la independencia judicial, y la independencia judicial es un pilar de la democracia que no puede romperse con nada. Se rompe el poder judicial y la democracia va a caer, y yo creo que en este momento este acto, con el respeto que se merecen los señores diputados, hay que de alguna manera enmendarlo, porque está en peligro la democracia costarricense, está en peligro la independencia de los jueces, y no es que la independencia seamos nosotros los jueces, no. Es que la independencia es el pueblo, y los argumentos lamentables que se dieron para la destitución de don Fernando es lo que lo llega a uno a pensar que, bueno, ¿en qué estado estamos? Estamos en el estado democrático que los constituyentes pensaron cuando suscribimos la Constitución del 49, o ya estamos pasando una dictadura donde hay que pensar, como le diga, cierto grupo político, porque esto ha pasado ya por diferentes grupos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver que los jueces son independientes, que no respondemos a ninguna maniobra política, no respondemos a ningún partido político, que tenemos ideología, la tenemos, si no, no seríamos jueces. Yo creo que una persona que no tenga ideología política no puede ser juez. Pero me parece que ya decirle a un juez, mire, como usted no se alinea como pensamos nosotros, usted se va. Esto es una afrenta directa a la democracia y a la libertad de expresión que tenemos todos los costarricenses.
Magistrado Armijo. Sí, yo lo veo desde otro punto de vista. La mayoría de los países de América Latina ansían tener jueces que resuelvan en derecho. Jueces que no respondan a un lineamiento político, jueces que atiendan a las minorías. Si algo tiene que ser América Latina es de justicia. Y cuando hablo de justicia, a veces voy un poco contracorriente en relación a lo que se ha hablado estos días, de que se le ha potenciado muchísimo la participación de las mayorías, pero una democracia se compone de grandes minorías, de los minusválidos, de las personas que están enfermas, de los desvalidos, de las personas que necesitan un auxilio o alguien que los escuche en un tribunal. Bueno, nosotros tenemos una jurisdicción constitucional que es el fruto quizás de los mejores hombres de 1990 que hicieron una jurisdicción acorde a las necesidades del país y conociendo nuestras propias debilidades, por decirlo así. Sí. Y esta gente construyó una jurisdicción que sobre todo el pueblo bautizó con el Zaracuartazo, con el caso del copero en el Parque Central, por ejemplo, que fue una persona que le ganó a un ministro cuando había una actividad oficial del Estado y el Estado decidió que era muy feo que se viera por dioseros y gente vendiendo. Bueno, en otros países es inconcebible que alguien como él se lo hubiera escuchado, y menos contra el poder del Poder Ejecutivo. En nuestro medio, por ejemplo, estas posibilidades existen. Fernando Cruz ha sido, creo yo, igual que otros magistrados, un abanderado de esos derechos. No sé si cuando se habla de que se quiere nuevas líneas de pensamiento y nuevos magistrados, de lo que se habla es que no es tan importante esta gente, pero esta gente es el pueblo, esta gente somos nosotros. Y la verdad, mi esposa suele decir en relación a mis hijos, a veces cuando se les sube un poquito, ella le dice, mire, ubíquese, usted nada más es un corrientito con suerte, con muchísima suerte, y punto. Y la verdad es que nosotros cuando tenemos disque una posición de relevancia, a veces tiende a olvidarse ciertas cosas. Pero la verdad es que en cualquier momento volvemos a ser el corrientito con suerte de toda la vida. Y en ese momento vamos a necesitar un tribunal que, si tenemos algo que reclamar en contra de alguien que tiene poder, nos dé la razón. Bueno, creo que Fernando fue excesivamente eso. Y creo que eso se lo están cobrando ahora. Calidad de la justicia, Rolando, no es la primera vez que está aquí con nosotros. ¿Cómo analiza el tema hasta ahora, hasta este momento? Bueno, yo creo que es muy importante entender que el Poder Judicial ha venido haciendo esfuerzos por resolver sus deficiencias. Nosotros hemos reconocido en los últimos tiempos que la institución necesita mejorar, que la justicia necesita mejorar. Y en ese sentido, creo que los problemas de gobernabilidad que pueda tener el país deben de resolverse de forma estructural. No debemos culpar al Poder Judicial o a la Sala Constitucional de los problemas estructurales, o a don Fernando Cruz, que es el mensajero de toda esta historia, ¿verdad? Estamos matando al mensajero. No debemos de sacrificar por un problema de gobernabilidad, por un problema que hay que ver estructuralmente, una situación de estas. Entonces yo creo que si bien el Poder Ejecutivo ha venido haciendo esfuerzos con una comisión de notables que está haciendo un trabajo importante para replantear el tema de la estructura del Estado, de si se necesita hacer una reformulación de leyes o de la misma Constitución, pero me parece que la salida en este caso de decir que los problemas de gobernabilidad son responsabilidad del Poder Judicial o de la Sala Constitucional, me parece que eso no está bien, porque no es cierta esa afirmación. Yo creo que en este momento la democracia requiere de diálogo, requiere de concertación, requerimos de enfrentar esta situación a la tica. Doña Amelia, usted, yo que siempre la oigo, es muy importante esa orientación de resolver los problemas dialogando. La sangre no tiene que llegar al río, y en este momento estamos viviendo momentos difíciles en este país, estamos viviendo momentos
que si no lo sabemos controlar inteligentemente, si no actuamos con prudencia y si no actuamos con la cabeza fría, pueden pasar cosas muy serias en este país. Y les voy a decir a la tica, dice la gente, bueno, primero que solo ha habido argumentos que fortalecen la parte jurídica, ¿verdad? O sea, que aquí no, ¿a dónde está el enredo? Como dice el pueblo, ¿y a dónde está el enredo? Yo lo veo clarísimo, bueno, pero en fin, se han oído una y otra vez. Pero ayer el pueblo, vea que es muy feo hablarlo así, pero lo vi reflejado en redes sociales. Ayer el pueblo esperaba una respuesta de la Asamblea. Yo diría que casi esperaba una pedida de disculpas de la Asamblea. Así somos los ticos, o sea, metí la pata, ¿verdad? Aquí vamos y la cosa está así. Ayer el pueblo esperaba eso. Viene, ya dice el señor que va a esperarse hasta hoy y otra vez sale la indignación de la gente. ¿Por qué esperarse hasta hoy? Y entonces ya viene la otra parte, ¿verdad? La gente ya con más experiencia dice, no, aquí hay que buscar una salida ya. Esto no puede seguir más, no puede ir más allá, ¿verdad? Hay un error, hay que corregirlo y hay que seguir adelante. ¿Qué piensan ustedes de eso? De que se abra un espacio en el que se sienten a conversar. Yo diría, ¿es posible abrir ese espacio antes de que la Asamblea Legislativa reconozca su error y pida disculpas? Sería mucho pedir que pida disculpas, pero en fin, reconozca su error y lo enmiende. ¿Es posible abrir ese espacio? ¿Es condición que lo enmiende? ¿Cómo está ese tema? Porque ese tema hoy ya la gente lo está planteando. La institucionalidad del país es lo importante en este caso y todos deberíamos de tener en mira ese tema. Y yo creo que el buscar puntos de consenso en cuanto a este tema no es tan largo. Lo que ocurre es que desde luego alguna garantía habrá que dar de que la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial van a ser respetadas y no es de esta manera que se envían mensajes, ¿no? Porque, bueno, y yo no sé si habrán escogido el mejor mensajero, pero la forma en que se envió el mensaje, yo creo que no ha sido la que un país democrático como Costa Rica esperaba. Desde luego que la democracia también exige que haya medios, como usted señala, doña Amelia, en donde busquemos una salida institucional a este tema de conformidad con las reglas establecidas. Mira, doña Amelia, a mí me parece que nosotros como jueces estamos acostumbrados a escuchar, estamos acostumbrados a oír, y en estos momentos que tenemos la conciliación de los conflictos también estamos acostumbrados ya a conciliar. Yo creo que nosotros no requerimos que nos pidan perdón a nosotros, ni que nos pidan disculpas a nosotros. Las disculpas se las tienen que dar al pueblo costarricense, porque fue al pueblo costarricense al que violentaron con una decisión como la que tomaron. Pero bueno, está bien, ya está tomada, hay que enmendarlo. Como decía Rolando, nosotros no podemos permitir que la sangre llegue al río. Vivimos en una democracia que nos ha costado años sostener. Hay muertes, hay familias divididas, hay un montón de cosas que están en el pasado que están dando fundamento a nuestra democracia. Yo creo que eso es lo que vale la pena en este momento hacer. Es decir, si cometí un error, es de humanos cometerlo, no importa, echamos para atrás, enderezamos la situación y yo creo que seguimos adelante y quedamos claro también que el pueblo costarricense sabe muy bien que a los jueces, que la independencia judicial hay que respetarla, que vivimos en una división de poderes y que no podemos estar unos con otros peleando. ¿Por qué? Porque no es nuestra función es hacer crecer a este país. Vea, ayer cuando yo vi, no solo los escuché a ustedes, sino que yo vi a todos los empleados judiciales. A la señora de la defensa la tengo que llamar, porque ¿cómo que a mí nadie me llama? O sea, aquí nosotros estamos y tenemos que llamar a Marta. Que estaba toda esa gente, pero no solamente participando, obraba, motivada, con pasión. Yo dije, bendito sea Dios. Porque el mensaje ya está mandado, Virginia. Eso es lo que yo digo, me disculpan. O sea, el mensaje ya está mandado. O sea, el mensaje está dicho, o sea, bueno, que hay que cambiar la forma de elegir diputados, es otro, ¿verdad? Aquí tenemos mucho trabajo, pero el mensaje está mandado, el mensaje está, ok, usted no hace las cosas
algún momento va a llegar el tema de la reelección y ya vamos a estar vivos porque nos va a pasar lo de Fernando. Vamos a estar atentos desde un año antes, viendo todos los días que no se nos vaya y viendo a ver qué cama le ponemos o cómo hacemos para que usted por algo quede mal, ¿verdad? Pero eso me preocupa. Eso es uno de los peores mensajes que se puede Claro, dar. por eso me encantó ver a un Poder Judicial vigorizado, la gente emocionada, que los jueces digan, si es que uno a veces dice que los jueces, hay jueces que no actúan bien, hay jueces que no actúan bien, pero el corazón de un país democrático, el corazón de un país como el nuestro son los jueces, señores. O sea, yo siempre digo, Rodrigo Funier decía, son Dios. Bueno, ya descubrimos que la cosa no es tan así, pero era absoluto y tiene razón. Tanto el juez debe sentirse como lo máximo, porque tiene ni más ni menos que impartir justicia, estar bien formado, ser una buena persona, tener principios, tanto el juez como la gente que sustenta a los jueces o que quiere llegar a ser juez algún día. Y yo desde esa perspectiva, magistrado, yo me sentí feliz ayer de ver lo que pasó en el Poder Judicial, porque ahora el mensaje lo tiene que mandar el Poder Judicial, y el pueblo de Costa Rica, apoyando al Poder Judicial, tiene que mandarle el mensaje a los diputados: no se atrevan otra vez a hacer esto, porque aquí no comemos cuento. Digo yo, ustedes me corrigen, pero yo le doy mi punto de vista. Para mí la parte central es otra. Para mí en esto tiene una enorme trascendencia algo que nos ha formado. Primero, este es un pueblo que no le gustan los extremos. Es un pueblo que no le gustan las injusticias. La tesis del pobrecito algunas veces lleva implicaciones, pero en el fondo lo que la gente valora es que nosotros, por ser tan pequeños, casi todos nos conocemos de una forma u otra. Y es muy difícil no saber cómo es la gente en un determinado momento. Y creo que escogieron el peor chivo expiatorio, si querían un chivo expiatorio, para hacer lo que quisieran hacer. Fernando Cruz, y ese sentimiento que usted vio en la Corte, y ese sentimiento que vio en el Poder Judicial, Fernando Cruz, yo lo decía ayer, logró algo que había sido un poco difícil en los últimos tiempos. Logró unirnos a todos y adoptar una causa común. Pero ni siquiera es una causa como a veces se maneja. La causa común es ante una injusticia. La causa común es conocernos y saber por qué se hacen las cosas en este país, porque aquí no hay nada oculto. El que no es pariente es conocido, y el que no es conocido es amigo de un amigo, y la gente normalmente termina entendiéndose. Yo creo que ha sido increíblemente importante, por ejemplo, que este hecho, con todo y lo malo que tiene, se haya dado, porque creo que una democracia se fortalece cuando la gente reacciona frente a los retos que le presentan a la democracia. En este caso, nosotros hemos escogido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que hay ciertas instituciones que deben mantenerse al margen de lo que es la actividad lícita de la política, por ejemplo. Y parte de esto es que se ha escogido que los jueces normalmente tienen que desempeñar un papel objetivo, darle la razón al que la tiene y al que no. Y Fernando ha sido un monumento a esto. Aunque muchas veces sus votos no le gusten a algunos sectores, pero eso es normal en una democracia. También hay que recordar que esos mismos votos sí le gustan a otro sector de la democracia, que también a veces tal vez no está representada en la Asamblea. Tal vez por eso las redes sociales están como están. Y a mí me parece muy bien que la gente se haya manifestado como debe manifestarse, porque una democracia es eso. La gente tiene derecho a participar, a hacerse oír, y que los representantes que se escogen escuchen que hay gente que está pensando algo diferente. Y no creer que estamos en una burbuja donde podemos hacer y deshacer y eso no tiene consecuencias. Magistrado Vega. Doña Amelia, a mí me parece que la calidad de la justicia no puede ser inferior a la calidad de los jueces. Y para que haya jueces de calidad en este país, tienen que ser jueces independientes, tienen que ser jueces y juezas valientes. Y en ese sentido, creo que todo lo que está detrás de este conflicto es un principio que para el Poder Judicial y para todos los jueces y juezas de la República es un principio sagrado, es absolutamente innegociable y lo vamos a defender con la vida si es necesario. Es la independencia del Poder Judicial y la independencia de sus jueces y juezas no es negociable. Eso no puede ceder frente a nada, frente a ningún poder político, frente a ninguna presión de ningún tipo.
¿Y por qué eso es así? Bueno, doña Ana Virginia decía que es un tema de derechos humanos y efectivamente la independencia judicial es un derecho humano, es un derecho que tiene la ciudadanía, es un derecho que tiene toda persona que se acude a un tribunal de justicia hoy para plantear un conflicto, esa persona pueda tener la confianza, la seguridad de que ese conflicto, ese juez o esa jueza se lo va a resolver con arreglo a lo que dice la Constitución y la ley, no con arreglo a lo que dice un político, o a lo que piensa un político, o a lo que piensa un alcalde municipal. Y hay un tema que yo quisiera tocar, que es el tema de la proyección internacional de este conflicto. Me parece que ese tema es fundamental, porque en este momento estamos siendo vistos a nivel internacional como un país que éramos modelo a nivel internacional, éramos el reflejo de una democracia muy respetada, de un poder judicial muy respetado por su grado, por su nivel de independencia. Y cuando recibimos comunicados del exterior, cuando recibimos correos de Buenos Aires, Argentina, de España, de Brasil, de Italia, de Panamá, de México, en donde nos preguntan qué es lo que está pasando en Costa Rica, qué ha pasado con esa democracia, ¿qué ha pasado con esa democracia? ¿Qué ha pasado con esa independencia del Poder Judicial que ustedes han venido a contarnos y a decirnos que es una maravilla? Entonces, algo está pasando. Hay 186 años de historia, doña Amelia, hay 186 años de historia detrás de la Corte Suprema de Justicia y detrás de los tribunales de justicia de este país, detrás del Poder Judicial de este país. Y en 186 años de historia, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, por suerte, en 186 años de historia, nunca había pasado una situación como la que está pasando. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la cordura, hay que hacer un llamado a la reflexión, hay que hacer un llamado al diálogo, a la concertación, y tenemos que decirle a la ciudadanía que nosotros como Poder Judicial estamos dispuestos a escuchar. Estamos en un proceso permanente de corrección de nuestros propios errores, pero eso no significa que tengamos que desarmar, que tengamos que deshacer esta democracia. Esta democracia hay que fortalecerla con más democracia. Ayer el fiscal general de la República, y después me pareció que don Luis Paulino en alguna manera, hablaban de un golpe de estado técnico. Mucha gente se asustó y me llamó: Amelia, eso no se puede permitir que se diga, están extremando las cosas. Había preocupación en ciertos sectores de gobierno de que se hubiera hablado en ese sentido. Don Luis Paulino habló de fuerzas oscuras. Cuando uno habla de fuerzas oscuras, el que sabe es que esas fuerzas oscuras le han en algún momento llegado a decir: mira, ayúdame en esto, quítame lo otro, o le han mandado a decir, en otros países hacen así: mira, a tu hijo le puede pasar algo si no me ayudas en algo. Hay países, entonces aquí no en Costa Rica, pero así es. ¿Qué pasó con eso de las fuerzas oscuras que nos dejó pensando a todos? Ayer don Ernesto Ginesta dijo que esto era el producto de una muerte anunciada. Y yo podría decir, desde que se produjo mi última reelección hace 8 años, pues ya se percibió esas fuerzas oscuras que empezaban a cobrarle a la Sala Constitucional determinados votos. Y en aquella oportunidad, pues una cantidad importante de señores diputados votaron en contra de mi reelección, y algunos de ellos hicieron ver de que no les satisfacía la forma en que yo había resuelto determinados casos. Y desde luego la Sala Constitucional es la más política de todas las salas, tan política es que su fuente primaria de acción es la Constitución política, y la relación entre los poderes, y es la que tiene que llamar la atención sobre si el procedimiento legislativo establecido por los propios legisladores si ha respetado o no, o si el Poder Ejecutivo ha cumplido con las obligaciones que tiene señaladas, de la construcción de un determinado puente, de la construcción de una escuela, del reconocimiento a que los muchachos tengan la posibilidad de ir a las lecciones y demás, ¿no? Claro que en muchos de estos pronunciamientos no satisfacen a quienes estiman que el poder son ellos, cuando en realidad el soberano es el pueblo. Y uno escucha ya el señor
jefe de fracción de Liberación Nacional, lo dijo mucho más claro, pero uno escucha, la Asamblea Legislativa está insatisfecha con ustedes y les va a mandar un mensaje. Bueno, el mensaje ya lo hemos recibido y sabemos de que lo que se quiere es un poder judicial más dócil, un poder judicial que pueda recibir órdenes, pero eso no creo que se pueda lograr en nuestra democracia. Ya lo señalaba don Rolando, son 186 años de vida de un poder judicial independiente que no estamos dispuestos a claudicar en ello. Doña Amelia, yo difiero un poco de don Luis Paulino en que sean fuerzas ocultas. Yo las veo muy claras, las veo transparentes. Yo le digo una cosa, yo aquí no veo oculto, es clarísimo que la Asamblea Legislativa quiere de alguna manera callar las voces de la Sala Constitucional. Y usted lo ve, ha sido reiteradas las reelecciones, como decía don Luis Paulino, de todos nosotros, en que hemos recibido una serie de críticas por las sentencias que nosotros estamos emitiendo. Ayer, específicamente, don Fabio Molina digo, es que la Sala Constitucional hay que reformarla porque se extralimita. ¿Y cómo se extralimita la Sala Constitucional? ¿Y cómo se arregla eso? No religiendo un magistrado y no quedamos ahí, que podemos seguir extralimitándonos. O sea, esa no es la forma. En una democracia así no se arreglan las cosas. ¿Es la Liberación Nacional el más activo en esto? Mire, yo diría que hay varios grupos. Porque incluso las mociones de reforma de la Sala, de las cuales nosotros venimos peleando desde el año pasado, son de diferentes grupos políticos. Y a mí me parece que aquí el problema empieza no desde el punto de vista de la extralimitación de nuestras competencias, sino que a nosotros nos trasladan una serie de asuntos para que aquí los que deben tomar las decisiones no las toman. Y ayer también don Fabio lo dijo muy claramente cuando habló con don Rolando Vega. Llegó y dijo primero que bueno, que había un conflicto de poderes y que el conflicto de poderes lo tenía que resolver la Sala Constitucional. Y después llegó y le dijo a don Rolando, bueno, es que si la Sala Constitucional resuelve, entonces va a ser la Sala la que nombre el magistrado, y eso no es una extralimitación. Entonces, ¿qué? Nos mandan los asuntos y después nos dicen, que se extralimitaron. En las consultas legislativas ha sido reiterados los pronunciamientos de la Sala, no en sentencias, sino oficiales nuestros, en el sentido de decir, bueno, usted quiere reformarlo, nosotros no somos parte del poder de toma de decisiones político. Nosotros somos un órgano judicial que nos toca velar por la constitucionalidad de las leyes, no para tomar decisiones. Y es que el problema es que a veces ellos dicen que nos mandan algo para consulta, pero en realidad lo que se está haciendo es pasándole la toma de decisión a la Sala. Y la Sala al final no la toma, porque si usted se pone a ver, después hay otros momentos en que la Asamblea Legislativa puede no confirmar una ley en un segundo debate, o también la señora Presidenta puede vetar un proyecto. Sí. Pero no lo hacen, entonces dicen, no, en la Sala, es que la Sala dijo que sí. Entonces aquí yo creo que el problema no es la Sala, el problema es que en la toma de decisiones judiciales nosotros tenemos que velar porque no se violente la Constitución. Y claro, encuentran muy fácil después, entonces decir, es que la Sala está causando ingobernabilidad. Bueno, la ingobernabilidad empieza por los que no toman decisiones en el campo que tienen que tomarlas. Claro, una clase política incompetente. Doña Amelia, ¿usted me permitiría terminar un pensamiento que dijo doña Ana Virginia, que yo creo que resulta muy importante que el pueblo lo tenga claro? Nosotros hemos estado de acuerdo en participar en reformas a la ley de la jurisdicción constitucional. Entendemos que es necesario que eso se discuta y que se lleguen a algunos cambios. La redacción de hace 23 años de la ley de la jurisdicción constitucional a hoy ha cambiado mucho las circunstancias del país y merece una reflexión y un ayornamiento a la situación actual. Pero nunca estaremos, ni hemos estado de acuerdo en que se vaya con esto a deteriorar la legitimidad del ciudadano para acudir a la Sala Constitucional. En eso hemos sido inclaudicables. Magistrado Armijo. Sí, en relación a este tema, creo que haría mejor que hablar más claramente con respecto a ciertas cosas. Sí. ¿Qué le cobran a Fernando Cruz? Bueno, le cobran determinados votos, le cobran que votó de determinada forma en relación al TLC, le cobran, por ejemplo, que votó Cruzitas de la forma que votó, le cobran, que ha tenido una posición muy, muy fuerte en relación a revisar los casos donde el ambiente está de por medio.
y donde hay grandísimos intereses. Hay intereses que la gente a veces no tiene idea, pero son miles de millones de colones los que están en juego muchas veces en una decisión de la Sala Constitucional. Y don Fernando ha tenido el valor de decir, no, esto hay que revisarlo y revisarlo jurídicamente. Y bueno, parece que esto tiene consecuencias y las ha tenido para todos nosotros. Lo que decía doña Ana Virginia y don Luis Paulino, bueno, la sala sirve para un cocido y para un cortado, como dicen los españoles. Los políticos dicen que no hay gobernabilidad por culpa de la sala, pero todas las brasas calientes que hay en la asamblea nos la matan a nosotros primero, y luego que nosotros resolvemos dicen, yo hubiera hecho otra cosa, pero como la sala me ordenó, hago esto. Sí. Entonces, por favor, yo lo he dicho públicamente muchísimas veces, si ellos no quieren que nosotros intervengamos en el Congreso en las condiciones que ellos lo dicen, eliminen la consulta legislativa y se acabó. Ya no tenemos que intervenir absolutamente en nada en relación a la creación de las leyes, pero no la eliminan todos. Suele ocurrir que cuando el partido de gobierno está en el poder, bueno, la consulta es una abominación, pero las minorías la defienden a muerte. Cuando las minorías pasan a ser gobierno, que estaban en contra de la consulta, a favor de la consulta, ahora dice, no, ya la consulta ya no, y el que era partido del gobierno dice, la consulta es intocable. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es una relación donde hay ciertos temas que son muy difíciles y van a tener un costo político muy fuerte, y es mejor pasársela a otro para que él tome la responsabilidad de decidir sobre el caso concreto. Y el problema para ellos es que el problema puede ser político, pero básicamente la Sala Constitucional resuelve jurídicamente el problema. Claro. A nosotros se nos pregunta, mire, hay un vicio de procedimiento en la construcción de la ley, y nosotros verificamos el procedimiento y decimos, ¿lo hay o no lo hay? Nos preguntan, mire, hay un roce con la Constitución con esta ley, ¿va a afectar la propiedad, o va a afectar el derecho a la intimidad, o va a afectar la libertad sexual de las personas? Nosotros analizamos la ley y decimos, ¿hay el vicio o no existe el vicio? Lo que pasa es que después la factura de la ingobernabilidad la tiene la sala. Pero yo creo que eso se podría solucionar si los políticos comenzaran a solucionar sus problemas donde deben solucionarlos políticamente, poniéndose de acuerdo entre ellos, solventando el problema. Pero yo no creo que destituir un magistrado solvente este tipo de situaciones. En algunos momentos yo he estado de acuerdo, por ejemplo, muy de acuerdo con que es necesario modificar la ley de la jurisdicción constitucional, pero me preocupa enormemente, cómo va a ser esa reforma, y si esa reforma va a ser para que los ambientalistas ya no puedan litigar ante la Sala Constitucional, o me preocupa, por ejemplo, que las personas que tienen cáncer de mama y que la Caja del Seguro Social no les aplica la radioterapia como manda su médico, por ejemplo, y que nosotros intervenimos y decimos, si el médico especialista dice, désela, se la tiene que dar. Me preocupa si esos casos van a quedar dentro de la jurisdicción constitucional o fuera de la Constitución constitucional. Porque vienen cosas molocotudas, claro, en todo caso, desde la elección, sí, la gente lo dice en la calle, el director del OIJ, viene el tema Crucitas, vienen políticos metidos ya que el Ministerio Público ya decidió hacer caso, vienen la trocha, claro, la trocha, viene un montón de cosas que van a ser, van a ser temas muy fuertes. Sería mucho más fácil tenerlos seguros, dice uno, pero ahí también se comete el gravísimo error de creer que los magistrados de verdad son borregos. Por eso me encantó, que un grupo son borregos, sí, porque a donde uno los oye reaccionar y todo, dice, bueno, bendito sea Dios, algo se está moviendo, y la gente no se va a quedar con esa idea, porque vienen casos, repito, morrocotudos. Tengo que hacer una pausa, eso está muy interesante, pero si no, tengo que hacerla, ya volvemos. Nuestra voz. Empezamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Sí, es que también ahora hemos encontrado de que hay otra forma de pasarle una responsabilidad a la Sala Constitucional. A mí me tocó la redacción de la respuesta a la consulta legislativa en relación con la ley de tránsito, y luego oí a unos señores diputados diciendo, bueno, la Sala Constitucional dijo que esta ley de tránsito está bien y entonces la vamos a aprobar. Bueno, en este caso nos consultaron una cantidad importante de temas, pero resulta que de la cantidad importante de temas, la gran mayoría estaba mal formulada
la pregunta que se nos hacía no correspondía a un tema de constitucionalidad, solo 2 de ellos correspondían a un tema de constitucionalidad que resolvimos muy fácilmente, era un asunto puro y muy claro, y después se dijo, bueno, es que la sala ya avaló toda la ley de tránsito, cuando eso no era la realidad. Solamente 2 temas fueron los que ocuparon la atención de la sala en cuanto al fondo del asunto. Doña María, yo quería agregar algo. El pueblo costarricense es un pueblo inteligente. El pueblo costarricense es un pueblo informado porque tenemos medios de comunicación que lo informan día y noche. Y ahora, como estamos viendo aquí en redes sociales, es imposible mantener nada oculto bajo cielo y tierra. En otras palabras, el pueblo costarricense no come cuento. No podemos, en unas circunstancias como las que estamos viviendo en estos momentos, permitirnos el lujo de que el Poder Judicial entre en ningún juego político. No estamos entrando en el juego político, no hemos entrado en el juego político y no entraremos en el juego político. El Poder Judicial seguirá siendo un Poder Judicial independiente, con jueces y juezas independientes. Esa es la garantía que puede estar seguro el pueblo costarricense, que en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, este Poder Judicial está comprometido a brindarle. Las soluciones a los problemas estructurales de este país no pueden buscarse ni encontrarse en el desprestigio de las instituciones democráticas. Ahí no están las soluciones a los problemas estructurales. No es desprestigiando lo poco que nos queda en este país, cómo vamos a encontrar realmente la identificación a nuestros problemas. Hay que seguir siendo firmes con la corrupción. Hay que ser firmes con cualquier tipo de irregularidad que pueda surgir. Hay que ser firmes con la transparencia. Y hay que ser firmes detrás de todo esto con las razones objetivas que puedan motivar un acto legislativo que nosotros respetamos. Que nosotros respetamos sí está fundamentado en razones objetivas. Ahí estaba mi hijo. Doña María, yo quisiera comentar esto porque es un problema que se discute mucho en América Latina. Cómo tener jueces imparciales, para que lo entienda la gente. Cómo un juez que uno tenga confianza que cuando llega con un caso le va a resolver conforme a derecho. Si tiene la razón se la va a dar, y si no la tiene, pues no. Bueno, en América Latina se lucha mucho por hacer reformas legislativas, por decirlo de alguna forma, que garantizan un proceso más acorde a la modernidad. Pero viera que los problemas siguen dándose. Por eso a mí me preocupa tantísimo, por ejemplo, el tema de la elección de los magistrados. Tal vez cuando se hablaba de un golpe técnico, tal vez no se dijo lo suficientemente rápido qué es lo que pasa detrás de esto. Mire, ningún sistema, por perfecto que sea, si no tiene un juez honrado detrás o un juez imparcial, va a funcionar. Así es. Es más, un viejo magistrado nuestro decía, yo prefiero un buen juez con malas leyes que un pésimo juez con leyes excelentes. Está bien, está bien. Y es cierto. Entonces, por ejemplo, esto de destituir a Fernando Cruz, que ha demostrado ser un excelente juez, a nosotros lo que nos preocupa es que vamos hacia un camino que es muy conocido para nosotros, que es el camino latinoamericano de la justicia condicionada a la preocupación de que piensen los que lo nombran. Y lo que más nos preocupa también es el mensaje que se manda, por ejemplo, en relación a las vacantes que puedan presentarse en futuro. ¿Cómo va a llegar un juez imparcial, como muchos de los que tenemos nosotros, para ser nombrado, si lo que se está requiriendo es un juez que se alinee en determinados supuestos, que no haga problemas frente a lo que los partidos políticos desean? ¿Qué clase de corte vamos a tener de aquí a 10 o 15 años? La gente, como igual que ocurre con el aire, no valora lo que tiene y es gratis.
pero uno se tapa la nariz un minuto y se da cuenta de lo urgente que es el aire. Sí. En nuestra democracia, la gente no valora muchas veces, por ejemplo, que haya un juez que le dé la razón si la tiene o no. Pero espérese que falten esos jueces y usted va a ver lo que va a significar dentro de esta democracia. A mí me duele muchísimo porque alguien decía hace unos años que nosotros habíamos fracasado en importar nuestras instituciones al resto de Centroamérica hace 15 años, para convertir a Centroamérica en algo parecido a lo que era Costa Rica, y que como habíamos fracasado, nos había pasado lo contrario. Habíamos importado los problemas de Centroamérica acá, la violencia que no teníamos. Mire, hace 15, 20 años uno dejaba la puerta abierta de la casa. Hace 15 años no había un solo robo a un banco. Hace 15 años no se sabía en este país lo que era un secuestro. No se sabía. Eso eran problemas típicos del resto de Centroamérica. Y ahora nosotros tenemos situaciones muy particulares por no actuar a tiempo. Solo quería llamar la atención sobre eso. Gracias, Yo quiero retomar un poquito, nada más de una manera corta, la idea suya en cuanto al mensaje que se está que se está mandando. A mí me parece que ese es un tema esencial en este problema que tenemos. Como decía Gilbert, no hay sistema bueno. Todos los sistemas tienen algo. Entonces, si escogemos el nombramiento por la asamblea, o si es el colegio de abogados, si son las universidades, cómo se conforman los grupos de magistrados, pues eso es un sistema. Igual puede funcionar o no funcionar. Pero a mí me parece que lo importante en esto es lo que decía Capelletti. Capelletti decía que no importaba cuál era el órgano que nombrara a los magistrados, que lo importante eran las garantías que ese magistrado tuviera para ser independiente. Entonces yo creo que aquí es donde está el punto central de este tema. Las garantías que tiene el magistrado para ser independiente, oiga, que aquí está pasando lo contrario. Le están diciendo, aquí no hay garantías de nada. La única garantía es que sea fiel a lo que el sistema quiere en este momento en que hay situaciones tan difíciles. Otra cosa, ayer oía a Walter Céspedes, digo yo, ¿qué le pasó a Walter? Estaba en la asamblea diciendo, ¿cómo es posible que ahora se estén vengando de mí? Ahora como ustedes están diciendo, no, si nos pegamos al derecho, puede ser que una vez, o sea, que quedemos bien con uno, pero nosotros no, nuestro interés no es quedar bien con nadie, es apegarnos al derecho. Y decía que ahora se habían sacado el clavo con todo esto con él por el tema de la decisión que tomó ayer la sala. La agenda judicial la realizamos semana a semana la secretaria y yo. Desde hace como un mes el tema de don Walter aparecía en la agenda, tal vez de un mes. Lo único es que no se había podido conocer porque se exigía el quórum completo. La Corte en ese caso actúa como tribunal. Pues ayer, dada la circunstancia, fue la primera oportunidad en que la Corte estaba completa y pudimos resolver el tema. Aún más, 9 magistrados estábamos con la tesis de que en el caso no había ningún delito que perseguir y en consecuencia la Corte debía dictar una desestimación. Los otros 11 magistrados estimaron, 13, estimaron de que en el caso no entraba a conocer si había o no la comisión de un hecho delictivo, sino que la competencia de la Corte era simplemente enviar el tema a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea resolviera lo pertinente. Ahí en el tema yo no veo cómo resulta posible pensar que hay una doble sacada de clavo. En el tema sí es absolutamente claro, y al momento de verse los fundamentos de una u otra tesis, pues se podrán observar si efectivamente la mayoría tenía o no tenía la razón. Al menos yo, con la minoría, estimé de que en el caso los hechos atribuidos no eran constitutivos de delito, sino era el ejercicio de la función legislativa y que lo correspondiente era que la Corte dictara una desestimación. Esa no fue la tesis de mayoría. Magistrado amigo. Doña Amelia, tal vez quisiera aclararles lo siguiente. Muchos de los que somos magistrados somos funcionarios judiciales de carrera. O sea, la mayoría tenemos 30 años o más de estar en el Poder Judicial. Esto, ¿por qué se lo digo? Bueno, porque uno tiene muchísimo tiempo de escuchar casos que se le presentan. Y a diferencia de lo que pasa con la mayoría de la gente, cuando hay un caso,
que se conoce públicamente, la gente se vuelve muy pasional. Sí. Nosotros normalmente lo que vemos es qué fue lo que ocurrió y qué dice la norma frente a ese caso y qué es lo correcto frente al caso. Y resolvemos así. Y eso hace, por ejemplo, que podamos resolver con una mayor tranquilidad aún casos que para otra gente serían absolutamente desbordantes. Y le hablo por hablarle de casos más grandes, por ejemplo, el TLC. Nosotros, esa consulta, bueno, el TLC estuvo en la Asamblea Legislativa 5 años esperando resolverse. A nosotros nos la pasan y eran expedientes que subían hasta el techo de la pared y nosotros teníamos un mes para resolverlo. Sí. Bueno, hicimos una agenda y día a día la fuimos votando y discutiendo. Y ganábamos o perdíamos las tesis y íbamos con el otro punto. Ganamos o perdemos la tesis y íbamos con el otro punto. La verdad, por ejemplo, esto de ser juez es bastante sencillo desde mi punto de vista. Por ejemplo, es simplemente tratar hasta donde uno puede ver de quién tiene la razón y dársela. Y uno duerme muy bien. Tengo a don Francisco Chacón. ¿Qué dijo el presidente de la Asamblea? Aquí, Steven, el presidente de la Asamblea. Ahí está. ¿Cómo que no está? Llame a la secretaria para que nos cuente dónde está. Es importante oírlo, si no le voy a decir que me dé la razón. No le voy a decir que nos cuente que va a decir a las 3, pero sí es importante escucharlo. Y a don Francisco Chacón, si me lo llaman, que lo teníamos aquí, a ver, a don Francisco Chacón, porque yo creo que también es prudente, toda vez que se ha hablado aquí, desde el inicio, en la necesidad, o sea, ¿cuáles son los escenarios que hay ahora? Porque no hay uno, hay 2 o 3. ¿Cuántos escenarios ven ustedes a partir de este momento y en qué se va a mantener la Corte? Bueno, desde el punto de vista, digamos, legal, yo únicamente veo 2 escenarios. Uno, que la Asamblea Legislativa rectifique y se acaba ahí todo el asunto, o bien que el asunto vuelva otra vez al Poder Judicial, porque ya están los amparos y las acciones de inconstitucionalidad presentadas, entonces se vuelve otra vez judicial el tema. Y en el campo, yo creo que de lo judicial todos estamos dispuestos a seguir. El único escenario es seguir luchando por la independencia judicial. Yo no veo otro escenario, por lo menos de parte de nosotros. Si me permite, doña Amelia. ¿Qué escenarios ven y qué es la posición? Sí, el escenario es... Francisco Chacón. Francisco, no me cuelgue porque yo sé que está usted ahí, así que atiéndanos 2 minutos. Bueno, por favor. saludemos a don Francisco Chacón desde aquí. Sí. Hoy a las 3 de la tarde el presidente de la Asamblea Legislativa se comprometió a emitir una resolución. Esa resolución es para resolver sobre una nulidad planteada por un diputado con respecto al acto legislativo. En caso de que la presidencia... Lo voy a interrumpir antes que se me vaya Francisco Chacón. Muy bien. Don Francisco Chacón, ministro de Comunicación con nosotros. Desde el principio comenzó don Johnny y luego se ha ido con un sentimiento de que es necesario, llegó el momento de tomar decisiones y no hacer esto más largo. ¿Qué posición tiene a este momento la Presidencia de la República en relación a este tema? En el sentido hasta que se ha hablado de poder conciliar y poder sentarse los presidentes de los poderes de este país a conversar. ¿Qué posición tiene la Presidencia? ¿Mantiene lo mismo de decirle al bloque de Liberación, vamos todos juntos, aunque parece que también hay gente que está con Johnny que ya se va a salir de ese bloque? ¿Cómo está la posición, don Francisco, a este momento que Costa Rica está pendiente? Y cuando digo Costa Rica me atrevo a decir todo, Costa Rica está pendiente de lo que vaya a ocurrir. Yo saludo a todos los señores magistrados y magistradas que... Tiene que caminar para la izquierda, la derecha, pedirle a Dios y ver si lo escuchamos mejor. Ahora que lo escuché bien, ¿no? A ver, no, todavía sigue caminando. Ok, vamos a ver. ¿Aló? Ahora sí está mejor. Gracias. Bueno, muy buenos días también para los magistrados y magistradas que acompañan el programa del día de hoy. Don Francisco, estamos mal con la señal, estamos mal. ¿No están cerca de un número directo? Llámelo a ver si está cerca de un número directo. Se le pone emoción a la cosa, sí, se le pone emoción. Bueno, no se preocupe, doña Amelia, le estaba explicando, porque ayer el tema lo analizamos precisamente con don Fabio Molina.
el presidente de la Asamblea Legislativa tiene que resolver la nulidad. En caso de que él considere que efectivamente el acto dictado por el plenario fue nulo, entonces lo declara de esa manera, y si lo declara de esa manera, cualquiera de los diputados puede apelar esa resolución del presidente. Entonces eso significaría que tendría que ir nuevamente al plenario, y el plenario legislativo, por mayoría simple, resuelve lo que corresponda con respecto a la nulidad. El otro escenario es que el presidente legislativo pues diga que no acoge el recurso de nulidad y el asunto se muere ahí. Don Francisco Chacón. Sí. Ahora. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días también a los señores magistrados y magistradas que la acompañan el día de hoy en su programa. Sí, nosotros estamos viendo esta situación con la seriedad y responsabilidad que se merece. Realmente es un conflicto que debe resolverse por las vías institucionales. Nuestra posición sigue siendo que la decisión de reelegir o no reelegir a un magistrado es una decisión, una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, y como tal nosotros la hemos respetado. Entendemos también que han habido ya acciones contra la decisión de la Asamblea Legislativa, que será conocida por la Sala Constitucional, ya sea a través de sus propietarios o a través de los miembros suplentes, y por supuesto que cualquier decisión que tome la Sala en ese sentido también la vamos a respetar. Aquí yo creo que nadie cuestiona la potestad que tiene la Asamblea Legislativa de no reelegir un magistrado cuando cumple con lo que establece la Constitución. Esa altura, en la discusión no está en esa altura. Doña Ana Virginia, ¿usted quisiera referirse? Don Francisco, un momentito. Claro. No, es que don Francisco, usted se refiere a la posibilidad que tiene la Asamblea Legislativa, la potestad de reelegir o no a un magistrado. Totalmente de acuerdo en eso. Okay, no, pero la Constitución, para irnos poniendo de acuerdo, la Constitución habla porque a veces da la sensación de que incluso se cuestiona esa potestad. No, en ningún momento. Para que la gente entienda, para que el público en general entienda algo que es tan complejo de entender, me parece que debemos ir paso a paso dándose esas explicaciones, ¿no? Ok, don Francisco, le está respondiendo la presidenta de la Sala Cuarta, un momentito. Tal vez, don Francisco, también para ponernos de acuerdo, está bien, la potestad es exclusiva de la Asamblea Legislativa, pero esas potestades que establece la Constitución son discrecionales, y la discrecionalidad no es arbitrariedad. Yo creo que debemos partir de ese principio. Por supuesto que sí, me parece también que eso es cierto, que discrecionalidad no es arbitrariedad. Yo no voy a entrar a discutir si se cumplió o no con determinados criterios y si esos criterios están establecidos o no en la Constitución política para determinar la reelección o no de un magistrado. Eso le corresponderá a la Sala Constitucional cuando lo resuelva. O sea, ya le están echando esto a la Sala Constitucional para saber. Los diputados recibieron directriz, señor. No, señora. Vean, Francisco, es que vea una cosa. Usted dice que el pueblo no entiende y el pueblo entiende. El Poder Ejecutivo no es decisión del Poder Ejecutivo si esto se resuelve o no en la Sala Constitucional. Ya las acciones fueron presentadas por don Luis Fischman y por otros interesados. Ahora les vamos a preguntar cuántas acciones. Va a hablar el presidente de la Corte con usted, don Francisco, un momentito. Claro. Don Francisco, yo quisiera... Muy bien, ¿y usted, don Francisco? Muy bien, por dicha, encantado de saludarlo. Igual. A mí me gustaría, porque la mayoría de los temas a los que yo me he referido solamente he tenido el mensaje que envió el señor jefe de fracción del partido de gobierno, y a mí me interesaría saber si la Casa Presidencial ha analizado esa posición y es la que avala la Casa Presidencial. No, la posición de la Casa Presidencial, del Poder Ejecutivo, ha sido la que la señora presidenta y yo he manifestado en diferentes medios. Eso es una decisión exclusiva del Poder Legislativo, no nos corresponde. Pero Francisco, ahora sí lo interrumpo yo con todo respeto. Sí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Carlos Ricardo Benavides en la Asamblea Legislativa cuando se estaba votando en la oficina al jefe de fracción? Entonces, ¿qué estaba haciendo Carlos Ricardo Benavides llamando a Patricia Pérez para que votara? Es que ese es el problema, don Francisco. Si usted dice que la gente entienda, que queremos explicarle para que entienda, no, si la gente entiende, o sea, la Casa Presidencial estaba ahí en la votación. Vamos a ver, para que la gente entienda, tenemos que estar todos diciendo las cosas de manera clara y contundente para que no haya confusiones.
En primer lugar, como ya se dijo anteriormente, y me parece que ya ese es un paso superado, en efecto la Asamblea Legislativa tiene competencia para no reelegir a un magistrado. Segundo, que esa es una decisión exclusiva del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. El tema que sigue, que es entonces cuál es el papel de don Carlos Ricardo Benavides, me parece también que él ya lo ha explicado. Él, como ministro de la Presidencia, tiene como parte de su trabajo el deber de estar en contacto permanente con las distintas fracciones y con los distintos diputados. Y es obvio que este tema, en la discusión con los diferentes diputados, tiene que haberse hablado. Eso no significa que el Poder Ejecutivo le haya impuesto o haya dicho cuál debe ser la posición de la fracción o de las otras fracciones. La decisión la tomó la fracción del PLN en coordinación con otras fracciones de la Asamblea Legislativa. Es una decisión que a ellos les correspondía tomar y es una decisión que el Poder Ejecutivo debe respetar. Don Francisco, usted dijo el verbo corregir, o sea, a ver, ¿cómo está esto? Doña Virginia. Bueno, yo escuché, no sé si ustedes escucharon también, yo oí corregir, y perdón, no corregir a los magistrados, ¿lo entendimos? No, corregir. Pero eso dijo. Es que elegir. Reelegir. Reelegir. No, es muy importante, no me malinterpreten. Yo bueno, sí, porque ya estábamos todos pensando que la Asamblea Legislativa no puede corregirnos, nos puede destituir por corrupción, pero por corregirnos, por los votos que damos. Nadie tiene que tener miedo tampoco de que haya estos procesos de rendición de cuentas y revisión. Yo creo que en eso ustedes y nosotros también concordamos que eso es normal en una democracia, ¿verdad? Don Francisco, no se trata de cuestionar eso tampoco. La idea... ¿Hay cambio o no hay cambio, don Francisco? O le digo a los costarricenses de una vez, el pueblo dice, y ahí está en redes sociales, ¿sí? Dice, el pobre presidente de la Asamblea está metido entre un zapato, porque él tiene que decidir, tiene criterios legales para decidir, pero también tienen un compromiso con Liberación Nacional para ser electo defensor de los habitantes, y entonces está metido entre un zapato. Eso dice la gente, no lo digo yo, ahí está en redes. Yo creo que entonces le decimos a la gente que ya la casa, lo que dice el reglamento y la ley, no, es la decisión que él tiene. Pero digo yo, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, el tema va a ser ese. Bueno, se va para la sala cuarta. Hoy el presidente de la Asamblea Legislativa deberá tomar una decisión en relación con que si lo que decidió la Asamblea Legislativa la semana pasada es nulo o no. Esa decisión la tendrá que tomar él con base en lo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa y las demás leyes aplicables. Esto es algo que está fuera de cualquier presión política, es una decisión estrictamente jurídica si existió o no un vicio de nulidad en esa decisión. Doña Amelia, déjeme no ser bruja, pero le voy a contar lo que yo pienso que va a pasar. Le digo porque como yo no puedo estar en la sala propietaria, entonces, pero sí le puedo decir qué pienso yo que va a pasar. Vea, esto no se va a rectificar, y como lo dicen ahora, esto va para la sala constitucional. O sea, volvemos a poner a la sala a extralimitarse de acuerdo a lo que ellos dicen. Y ayer lo dijo muy claramente don Fabio Molina. Esto es un conflicto de poderes y entonces ahora le va a corresponder a la sala constitucional resolver el asunto. Y después, al final, un momentico. Ya ahorita le voy a dar chance y no lo interrumpo, Francisco. Y al final de cuando estaba hablando con don Rolando, don Fabio llegó y dijo: ven, ahora el que va a decidir si el magistrado se va o se queda va a ser la sala constitucional. ¿Se extralimita o no la sala constitucional? Entonces, al final la sala se extralimita, la sala hace esto, la sala el otro, echamos un magistrado, porque el magistrado se extralimita también, pero nosotros los políticos somos los que le mandamos los conflictos a ellos para resolver. Vamos a dejar que don Francisco explique. Adelante, don Francisco. Sí, a mí me parece que hay dos puntos importantes ahí que señalar en relación con lo que indicó doña Ana Virginia. Uno, que quien está pidiendo la intervención de la sala constitucional no es el gobierno ni siquiera la fracción del Partido de Liberación Nacional, sino que ya fueron acciones interpuestas por el diputado Fishman, por ejemplo, y por otros terceros. Pero de todas maneras, eso no significa necesariamente que la sala deba extralimitarse. Si es una extralimitación, la sala bien podría declararse incompetente y decir que no va a resolver el asunto porque no le corresponde hacerlo. Eso ya es una decisión de la sala constitucional que por supuesto tendrán que tomar los señores magistrados en su debido momento. Doña Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, está llamando en la Pujar por fuera. Doña Marta Iris, dígale a don Hernán que yo creo que esto se va a alargar un poquitillo. Doña Marta Iris, adelante.
Bueno, doña Amelia, yo quisiera felicitar a don Luis Paulino y a la Corte por la valentía que tuvieron ayer y las razones que dieron para, en realidad, un momentico, doña Amelia. Aquí todo el mundo se está llamando y se está diciendo y todo el Doña mundo Amelia, está perdón, ya. Que le decía que, bueno, que ayer fue un día para nosotros histórico. La verdad es que llenamos las barras y estuvimos muy contentos de ver la valentía con que don Luis Paulino defendió la independencia del Poder Judicial. Y es que a mí me preocupan dos cosas y yo quisiera hacer un llamado a los diputados. Que precisamente me han atendido esta semana porque yo he ido a hablar sobre el Código Procesal Laboral y han tenido una apertura muy importante con la defensa, pero a mí hay dos cosas que me preocupan mucho, doña Amelia, y es que se habla aquí sobre que si los magistrados son vitalicios, pero es que el caso de don Fernando y los que integran Corte Plena son jueces de carrera. ¿Y cómo es posible que a alguien se le ocurra sin fundamentar no dar razones, porque en realidad el acto que la Asamblea ejecutó en la no reelección de don Fernando, en realidad debe ser un acto fundamentado? Y a mí me preocupa que de manera tan sencilla se diga, bueno, no lo reelegimos, se va para la casa. Y es que los magistrados se creen vitalicios. Es que, doña Amelia, yo soy defensora de carrera, y el día de mañana alguien dice, qué pereza, ya está doña Marta, me aburre, que se vaya para la casa. Y si yo he hecho un buen trabajo, ¿por qué me van a sacar sin darme ninguna razón? Todo funcionario que no va a ser reelegido debe recibir razones de peso. ¿Cuáles son esas razones por las cuales a mí me quita? Entonces, yo quisiera felicitar a los magistrados y a don Luis Paulino porque han defendido esa independencia de los jueces, y en el caso de don Fernando, pues es evidente que ha sido un juez independiente, valiente, probo, inteligente, y que no hay razones para que lo manden a la casa de un día para otro sin exponer nada. Muchas gracias a doña Marta Iris Muñoz. Don Francisco, aquí todos le quieren preguntar. Yo le quiero preguntar primero dos cosas para ir, ¿verdad? Para ir como cerrando ciertos conceptos. Finalmente usted no nos dijo si el gobierno avala o no avala la posición de Fabio Molina, ¿sí o no? El gobierno lo que ha dicho, y lo vuelvo a señalar, es que respeta la decisión que tomó la Asamblea Legislativa en aplicación de las potestades que le confiere la Constitución Política en relación con reelegir o no a un magistrado. Es una decisión que no puede ni debe ser cuestionada por el Poder Ejecutivo, porque es una potestad constitucional que le corresponde a la Asamblea Legislativa de manera exclusiva. Hemos escuchado hoy, la última pregunta, hemos escuchado hoy voces, inclusive la primera persona que entrevisté fue don Johnny Araya y estaba en esa tesitura, pero lo hemos oído en otras personas también, de que urge un acercamiento entre los poderes de la República. ¿Qué piensa doña Laura Chinchilla de eso? Bueno, más que un acercamiento, que siempre es importante, y yo creo que en cualquier democracia el que los principales líderes políticos y judiciales se hablen para mejorar la coordinación en el trabajo de los poderes. Aquí la salida que tenemos que buscar es una salida de carácter institucional. Vivimos en un Estado de Derecho, lo que está sucediendo aquí puede ser resuelto en aplicación de las normas vigentes, de las instituciones vigentes. No hay necesidad de achacarle a la situación connotaciones que no tiene, como que si estuviéramos en un estado de facto, que hubiera habido un golpe de Estado. Eso no es lo que está sucediendo. Hay mecanismos institucionales para resolver los conflictos que normalmente se dan en una democracia que se rige por el derecho, como es la costarricense, y esa es la salida. Ahora sí, le voy a dejar a los magistrados, quieren todos conversar con usted, así claro. Que comienza doña Ana Virginia. Doña Ana Virginia es la mujer, digo yo, una muy machista. Adelante. No, yo solo para decirle a don Francisco que desde el punto de vista de ciudadana costarricense y también de magistrada de la sala, porque no me puedo quitar ese sombrero, para mí es inaceptable lo que él está diciendo. Él acaba de decir, bueno, ustedes en la sala vean a ver qué hacen, ustedes declárense incompetentes porque podrían estarse extralimitando y agachen la cabeza.
No, yo no y dije yo eso. no Yo dije que acepto, ustedes yo tendrán- no acepto. Yo dije que ustedes no como acepto, magistrados no acepto. tendrán que decidir sobre ese Por tema supuesto que lo- oportunamente. Eso fue lo que yo dije. Por supuesto que se va a definir. En todos los casos, la sala define las cosas que se nos presentan. Por eso, Tenemos, ¿por qué me dice que lo que yo digo es 11 inaceptable? amparos y 2 acciones, porque usted nos está diciendo pueden declararse incompetentes. Pero y yo para estoy mí, diciendo lo que procede de los conformidad con la ley. los jueces resolvemos. Nosotros Claro. no agachamos la cabeza. Por supuesto, aquí no es un tema de independencia, de que se cuestione la independencia entre los poderes. Yo creo que la democracia costarricense es lo suficientemente madura como para que todos estemos claros que esa independencia, ese balance, los pesos y contrapesos entre los diferentes poderes es esencial para la vida en democracia. El poder ejecutivo jamás estaría poniendo en entredicho la independencia del Poder Judicial. Le recuerdo precisamente que fue el Poder Ejecutivo el año pasado cuando algunos diputados pretendieron socavar esa independencia reduciéndole el presupuesto al Poder Judicial, los que salimos a defender precisamente esa independencia y ese presupuesto. Igualmente ha sido el Poder Ejecutivo el primero que siempre ha salido a decir que las resoluciones de la Sala Constitucional las acataremos de inmediato en los términos en que fueron emitidas, porque tenemos muy claro cuál es la función del Poder Judicial, como también tenemos claro cuál es la función de la Asamblea Legislativa en materia de elección o no reelección de magistrados, y que eso no es competencia de este Poder Ejecutivo y que por lo tanto nos corresponde únicamente respetar la decisión que ellos hayan tomado. Aquí no se trata de que nadie intente vulnerar la independencia del Poder Judicial y mucho menos del Poder Ejecutivo. Tenemos al magistrado Rolando Vega. Gracias, don Francisco, un gusto saludarlo. ¿Se va? Don Francisco, me parece que este tema es un tema que nosotros como profesores de la Universidad de Costa Rica podemos abordarlo de una forma coherente, de una forma totalmente transparente y apegada al derecho. Yo le digo que desde la perspectiva del Poder Judicial nadie está cuestionando la potestad legislativa, como el Poder Ejecutivo tampoco está cuestionando la potestad legislativa. El tema es cómo se ejerce esa potestad legislativa. Yo no quisiera, don Francisco, que a nosotros en Costa Rica nos pasara lo que ha pasado en otros países de América Latina, lo que ha pasado en Perú en la época de Fujimori, cuando se destituye a magistrados de la Corte, lo que ha pasado en el Paraguay, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia. Yo no quisiera que en Costa Rica ocurrieran ese tipo de situaciones. Entonces, la potestad legislativa, la competencia de la Asamblea Legislativa para elegir y para reelegir o para remover magistrados cuando no hacen bien su trabajo, cuando son corruptos, eso no está en discusión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varios fallos importantes en relación con estos países, y no es que se cuestiona la potestad de esas asambleas legislativas, no se cuestiona la competencia de los poderes legislativos a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Lo que se cuestiona es lo que hay detrás de esas decisiones. Lo que se cuestiona es si detrás de una decisión de esas hay una lesión o no a la verdadera independencia judicial. Yo no quisiera que Costa Rica estuviera en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que como país recibiéramos una condenatoria similar a las de esos otros países latinoamericanos por no respetar la independencia judicial. Don Francisco. Sí, Rolando, por supuesto, que nadie quisiera ver a Costa Rica en ese sitial, y me parece que eso no está pasando. Me parece que tampoco se trata de dramatizar la situación. Aquí estamos muy lejos de estar en una situación como la que se sufrió con Fujimori, o como la que se sufre con Chávez, o como la que se sufre en otras dictaduras del continente. Estamos muy, pero muy lejos de eso. Aquí lo que se está cuestionando es si en el uso de la potestad que todos ya reconocemos tiene la Asamblea Legislativa de no reelegir a un magistrado, que es una decisión estrictamente política, se cumplió con una serie de elementos que hubieran sido deseables o no, y eso es precisamente lo que va a revisar, entre otras cosas, la Sala Constitucional, tomando en cuenta que esta es la primera vez que una Asamblea Legislativa
toma la decisión de no reelegir a un magistrado, es lógico que surjan esas dudas, si es que debe haber un procedimiento especial, si es que debe haber una moción específica, si es que deben haber determinados argumentos. Eso es lógico que se discuta. Lo que no es recomendable, me parece a mí, es que empecemos a comparar esa situación que es normal dentro de nuestro régimen constitucional, aunque nunca se haya hecho ejercicio de esa potestad, con que estemos frente a una dictadura o contra una vulneración de los poderes del Estado. Me parece que todos tenemos que tener mucho cuidado en el lenguaje que utilizamos y en no utilizar un verbo más encendido de la cuenta. A ver, don. Sí, don Francisco, yo le voy a leer una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un párrafito nada más, que fue dictada el 2 de julio de 1999 en el caso Tribunal Constitucional versus Perú. Se la recomiendo porque es una sentencia de lectura obligatoria. En el punto 73 dice: esta Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que uno de los objetivos principales que tiene la separación de poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, y para tales efectos los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución. Los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que esta independencia será garantizada por el Estado, proclamada por la Constitución o la legislación de cada país. Todas las instituciones gubernamentales o de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Yo no estoy inventándolo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si es coincidencia... Con eso, por supuesto que estamos de acuerdo. Don Francisco... Con eso. El punto aquí es que no puede interpretarse que la decisión política que tome una asamblea legislativa con base en sus potestades constitucionales de no reelegir un magistrado sea sinónimo de una vulneración de la independencia. Pero ¿cuáles son las razones, don Francisco? ¿Dónde están las razones? Si hay una comisión de nombramientos... Las razones pueden ser estas o muchas otras. Pero tienen que explicárselas al país, don Francisco, tienen que explicárselas al país transparentemente. No puede ser posible que la Asamblea Legislativa... ¿Me dejan hablar? Sí, claro. Gracias. Esas razones no las tengo que dar yo, porque no me corresponde a mí justificar la decisión que no le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde a la Asamblea Legislativa. Razones pueden haber una, pueden haber muchas. No me corresponde a mí especificarlas en este momento. Doña Ana Virginia. Dos cosas, don Francisco. Usted habla de que no digamos frases fuera de tono, digámoslo así, pero le recuerdo que el que dijo la frase fuera de tono fue el jefe de fracción de su partido político que está en el gobierno, cuando dijo: no lo reelegimos porque no se alinea. No lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos. A mí me parece... Eso por un lado, déjeme terminar. Eso por un lado. Y por otro, le recuerdo que no estamos tan lejos de lo de Perú. Cuando Fujimori quiso hacer lo que quiso hacer, lo que hizo fue desarticular el Tribunal Constitucional. Y Chávez lo que hizo fue también tomar la Corte Suprema. Y yo le voy a decir una cosa, don Francisco. Yo creo que el Poder Judicial costarricense no va a permitir que sea tomado la Corte Plena por asuntos políticos. Y eso es algo que tenemos muy claro todos los magistrados del Poder Judicial. Cada uno puede pensar y tener su ideología como la... Déjeme terminar. Cada uno de los miembros del Poder Judicial, de la Corte Plena, puede tener su pensamiento político de la forma que quiere. Estamos en una democracia y hay que respetarlos a todos. Y no es posible, porque eso no fue lo que quiso el constituyente, que a un magistrado se le diga: no lo reelijo porque usted no piensa como piensa el gobierno. Para cerrar, doña Amelia. Todavía no, vieras que está taquillazo, me acaba de decir el gerente general, óigame, me acaba de decir el gerente, y voy a Twitter también, el gerente general me acaba de decir: no podemos partir el programa aquí, porque todo Costa Rica lo está oyendo, porque todo el mundo está pendiente, está muy pendiente de la posición del gobierno. Continuemos entonces, porque quisiera rebatirle a doña Ana Virginia. A ver. A mí me parece que la defensa de la independencia del Poder Judicial y de todos los poderes no es una preocupación exclusiva de la Sala Constitucional o del Poder Judicial.
nosotros como Poder Ejecutivo creemos firmemente en ese principio constitucional. De ahí que sí, le reitero que estamos excesivamente largo de que pueda compararse el incidente de la semana pasada con lo que pudo haber sucedido en el régimen de Fujimori. Y me parece que pretender asimilarlo no es justo para los costarricenses, no es justo para el país, porque estamos entonces influenciando indebidamente a la opinión pública en un sentido que no es el correcto. Yo creo que esto tenemos que limitarlo a lo que es la verdadera discusión en este punto específico. Y mi llamado a no subir el tono innecesariamente, a que moderemos nuestras palabras, el verbo que utilizamos, me parece que es para que allanemos el camino y podamos resolver este tema al modo costarricense dentro del marco de institucionalidad que nos caracteriza. Ese fue el motivo de mi intervención anterior. Bien, pues aquí todo el mundo está usando entonces verbos y se equivoca, ya usted se equivocó con el corregir, entonces Fabio Molina se corrigió con el alinear, o sea, no sé, aquí el tema de los verbos se está poniendo color de hormiga. Yo no me equivoqué con el término corregir porque ese no fue el que dije. Si quiere podemos revisar la grabación, pero estoy segurísimo que no fue el que utilicé. Revísemela, ahorita grábamela y se lo mando a don Francisco más tarde. Aquí me dice la gente, doña Amelia, pero ¿por qué usted no le dice a don Francisco que está hablando como si él ya supiera lo que va a hacer la asamblea y que él ya sabe, dice la gente, y que él ya sabe que se va a anular la elección, que usted habla como si ya supiera lo que va a hacer la Asamblea Legislativa? Se lo digo porque sí. Vox Populi, Vox Dei. Nadie sabe lo que va a suceder en la Asamblea Legislativa nunca. Lo único cierto en la Asamblea Legislativa es lo que ya pasó. Don Francisco, ¿el Partido de Liberación Nacional va a apelar en caso de que el presidente de la Asamblea anule la destitución? No lo sé si iría a apelar o no. Supongo que en el momento tomarán la decisión dependiendo de cuáles son las argumentaciones jurídicas que utilice el presidente de la Asamblea Legislativa. Recordemos que la decisión que tiene que tomar don Víctor Emilio es una decisión de carácter jurídico y dependerá entonces de los argumentos que utilice para definir si cabe o no una apelación, porque es una discusión de carácter legal más que de otro tipo. Doña Laura Chinchilla, ¿usted ha hablado con ella hoy? ¿Qué piensa del llamado a reunirse a conversar con los jefes de los otros poderes? No he hablado con ella todavía, porque yo he estado llamando y no la he localizado. Yo hablé con ella esta mañana, antes de que tomara el vuelo saliendo de Madrid, y por supuesto que ella está interesada en un acercamiento entre los diferentes poderes, no solo por este caso, sino en general, porque es parte del accionar democrático. Pero sí está convencida que la manera de salir de esta situación en la que estamos es a través de los mecanismos institucionales que existen y que están disponibles y que están ya siendo activados. Y esperamos que ese mecanismo constitucional activado no sea el llevar las cosas a la sala constitucional. Bueno, podría ser. Me parece que ya lo han llevado a los interesados a la sala constitucional. Eso no obsta para que se pueda... Y como le decía antes a doña Ana Virginia, ya corresponderá a los magistrados determinar si ellos tienen competencia o no para ello y cuál sería la decisión que finalmente tomen en cuanto al fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántas acciones? Hay, en este momento hay 11 amparos presentados y 2 acciones. Pero eso no quiere decir, y le quiero decir a don Francisco, que la sala tenga que asumir la responsabilidad de resolver un asunto que no es propio, no es que no sea propio de la sala de resolver. Si está en sede de la sala, pues tendremos que resolverlo, pero perfectamente se puede resolver en otro poder de la República. O sea, que nuevamente se le va a trasladar, eso es lo que pienso, por eso le dije a doña Amelia, no quiero ser bruja, pero nuevamente se le va a trasladar la responsabilidad a la Sala Constitucional. Y va a pasar lo que dijo don Fabio Molina ayer. Como la Sala Constitucional es la que nombra magistrados, entonces va a ser nuevamente la sala el villano de la película. Pero está en manos de la sala que no sea así también, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que decida en cuanto ¿Cómo va a estar en manos? Don Francisco, perdón, ustedes son el partido de gobierno. Ustedes tienen diputados en la Asamblea Legislativa, no en la Sala Constitucional. Vea, aquí hay que hablar, mire, don Francisco, eso usted lo puede decir a un principiante, pero usted no me lo puede decir a mí. No, te lo digo usted. No, señor, usted sabe, y aquí, ¿cuál es la separación? Mire, y aquí hay que hablar transparentemente. Los diputados de gobierno hacen lo que el Poder Ejecutivo dice y no nos llamemos a mentiras, porque nada sacamos con eso. Vamos a ver, aquí me parece muy importante precisar ese tema.
porque la función es exclusiva del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Más bien a nosotros nos llama la atención que hoy en un diario de circulación nacional la Corte exija a Chinchilla restituir a Cruz. Como bien saben todos los abogados, no le corresponde a la presidenta de la República restituir o no a un magistrado de la Sala Constitucional. Yo supongo que eso fue nada más el título de un periodista que no conoce derecho, pero sería muy grave que se le estuviera pidiendo a una presidenta que restituya sin una restitución de un magistrado. Aquí no tiene que ir falta de respeto y quedarse callado. Yo por eso no voy a decir nada, he estado muy tranquila con esto. Hasta después el día de la marcha voy a decir algo, Francisco, pero no es cuestión si usted le dice que es que el periodista no sabía nada de derecho, que por qué pues puso eso, vaya y dígaselo al pueblo, que todo el mundo tiene clarísimo cómo pasan las cosas en Costa Rica, y no ahora, sino antes. El tema es, ya no voy a hablar, pero no le eche la culpa ahora al periodista. Doña Mary, yo yo no tengo. Tenga claro esta vez lo siento muy mefistofélico, para decirlo de alguna manera. Esta vez lo siento muy mefistofélico. Don Luis Paulino Mora. ¿Quedó claro eso, doña Amelia, de que en el país... No, yo lo tengo clarísimo desde el primer día. Yo lo tengo clarísimo. De que en el país la presidenta no puede restituir a un magistrado. Don Luis Paulino. Doña Amelia, yo vengo muy contento. He tenido que salir de la reunión porque recibí una llamada de doña Laura Chinchilla, quien se encuentra en este momento abordando el avión para regresar, y me ha señalado de que está muy preocupada por la situación, que ella espera que hoy se resuelva definitivamente en el campo legislativo la situación, y me ha pedido que busquemos una salida institucional a este tema. Yo creo que la democracia da posibilidades para que eso sea así. Me ha dicho que una vez aquí en Costa Rica pues buscará la manera en que podamos reunirnos, intercambiar opiniones sobre este tema y buscar soluciones. Yo le he señalado que nuestra lucha es inclaudicable en cuanto a la independencia del Poder Judicial, y que vamos a seguir en ese sentido, y que yo esperaría que sí, que efectivamente hoy el asunto se ha resuelto en el marco legislativo, que es donde debe ser resuelto, y si no fuera ahí, pues por los canales correspondientes señalados por el ordenamiento jurídico. A mí me satisfizo mucho saber que ella está preocupada por la situación, y que de una u otra manera pues el gobierno de la República también tiene interés de que haya una salida institucional en cuanto a este tema. Bien, Francisco, qué conexión. Sí, qué conexión. Ya tenemos lo que la presidenta de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia han conversado sobre el tema. Es un poco para darle tranquilidad a la gente de que hay un espíritu de que la cosa se resuelva, que la Asamblea y ahora recemos todos, porque don Víctor Emilio se llama ese señor. Si usted lo que quiere hacer es de verdad defensor de los habitantes y tener negociado esos votos, olvídese de eso, señor, olvídese de eso. Olvídese de eso, porque va a salir más fortalecido con los costarricenses si usted es valiente y si de acuerdo al derecho toma las normas que están ahí y usted dice esto es así, 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 a su conciencia. Usted va a salir más fortalecido en este país que si usted va a terminar ahí todo preocupado diciendo voy a decir lo que quieren que yo diga. Porque ahora si es mentira, eso... Yo estoy diciendo que eso es lo que están diciendo en redes sociales. Yo le pido disculpas. Y digamos que eso no fuera verdad, que quitemos lo del defensor. Yo sí le pido al señor presidente de la Asamblea Legislativa valentía, honor, valentía, dignidad. Ahora nos llama Fabio Molina. Don Fabio Molina, ¿en qué le puedo servir? Buenos días. Un afectuoso saludo. Ni tan afectuoso, estamos muy molestos con usted. Y estoy seguro que a la vuelta de la esquina, si me diera la oportunidad, de pronto la convenzo, doña Amelia. Pero solo una aclaración. No es cierta la afirmación de la señora magistrada Calzada de que dije que el motivo era que los magistrados no se alineaban. Le pido con todo respeto que rectifique, porque eso nunca ha sido mi expresión. Muchas gracias. Eso era todo, don Fabio. ¿Aló? Picao, salajuelense. Ya de una vez colgó. Oiga, don Luis Paulino, eso es puro la abuela. Que rectifique que usted dijo que él había dicho alineado. Bueno, que rectifiquen los medios de comunicación, porque yo lo leí ahí. Perfecto. Y aquí dicen que así está.
Señor Armijo, usted ha estado muy pensativo y yo le dije, ¿quiere opinar? No quiso referirse. Ciérreme el programa, señor Armijo. Solamente quisiera decir lo siguiente, doña Amelia, que el problema que yo veo, problema país, es que uno sabe cómo abre la caja de Pandora, pero no sabe las consecuencias que se van a derivar de esto. Por eso la preocupación de la Corte ha sido tan reactiva, e incluso la mayoría de nosotros que nunca participamos en ningún tipo de programas hemos aceptado venir a algunos de estos programas, en primer lugar porque hay una evidente injusticia con don Fernando Cruz, y segundo, hemos visto y estamos convencidos desde hace mucho tiempo del papel tan importante que juega la prensa en una democracia, y la prensa ha entendido en este caso concreto qué es lo que está pasando y qué es lo que hay en juego. Y yo creo que eso sería importantísimo también, por ejemplo, que siga haciéndose conocer, porque la verdad, lo que está en juego es qué tipo de país queremos para los próximos 50 años, qué tipo de jueces queremos para los próximos 50 años. Y yo como costarricense quisiera que este país siguiera sintiéndose orgulloso de sus instituciones y no avergonzado. Mira, yo quisiera leer muy rápidamente un comunicado que nos llegó el día de ayer de varios profesores, magistrados de otros países. Y el comunicado dice: ¿qué ha ocurrido en Costa Rica? Aquella Costa Rica que admirábamos y que era orgullo de América. No podemos dejar de pensar que algo muy grave ha empezado a suceder en ese prestigioso país, que hasta ahora había ostentado las más limpias ejecutorias democráticas y republicanas. Y eso nos lo dice Julio Mayer, Luigi Ferrajoli, Perfecto Andrés Ibáñez, Juan Tavares, Carlos Elber, Roberto Villano, Eligio Resta, Carmen Antoni, Luis Niño, Iñaki Rivera, Alberto Bovino, Arnaldo Córdoba, John Saxe Fernández, Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí, todo el mundo está encima, con los ojos puestos en Costa Rica y en el papel que estamos haciendo en este tema a nivel internacional. Y sobre todo nos habíamos rasgado las vestiduras a nivel internacional como poder judicial independiente, como régimen democrático y republicano. Y ahora nos escriben diciendo qué ha pasado con esa Costa Rica. La magistrada Calzada quiere aportar una cosa. Doña Amelia, en el comunicado que sacó ayer la Corte Suprema de Justicia, garantizándole a la ciudadanía costarricense el ejercicio imparcial y objeto de la función jurisdiccional, en el punto 5 dijo: no aceptamos se pretenda la existencia de una magistratura alineada a ningún partido político y rechazamos categóricamente las claras amenazas de la jefatura del partido de gobierno para amedrentar a las magistradas y magistrados de esta Corte. Yo creo que yo no me tengo que disculpar con don Fabio. Don Fabio tiene que disculparse con el pueblo costarricense. Bien, señores, yo les agradezco muchísimo, señores magistrados que estén aquí, que hayan hecho este ejercicio, que es totalmente transparente, ¿verdad? Totalmente transparente, para que los costarricenses vean cómo andan, cómo están las cosas. Yo pienso que los costarricenses no comen cuento, gracias a Dios, pero también muévanse, mis amores. No es cuestión de no comer cuento, es cuestión de ponerse una camiseta blanca y decirle, o negra, al Poder Judicial: aquí estamos con ustedes. Porque eso también exige a los jueces ser mejores, y eso es una garantía para este país, que los jueces saquen pecho y que los jueces quieran ser los mejores del mundo. Eso es garantía. Al presidente de la Asamblea Legislativa, con todo mi respeto, piense en lo que va a hacer, pero piense en Costa Rica, no piense en un color político, no piense en qué va a venir después. Si piensa en Costa Rica lo va a saber y se lo va a agradecer. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.